Genética general. Teoría cromosómica de la herencia. Parte 3. Habíamos quedado en la presentación anterior que ustedes debían estar más o menos así. Y también habíamos quedado que el Paquitene era uno de los estadios que generalmente se englobaban dentro de las generalidades de Paquitene, de las cuales vimos los otros estadios en la presentación anterior. En el Paquitene propiamente dicho, se pueden identificar los bivalentes a partir de la disposición de los cromómeros. Se empiezan a individualizar los cromosomas sinapsados, que de ahora más llamaremos bivalentes y los marcaremos con un 2 romanos. Y entonces pasamos a tener N bivalentes. Se arreglan las raturas en el ADN en los nódulos de recombinación, de los cuales ya estuvimos hablando. Hay una alta actividad de las endonucleasas. El ADN-P por Paquitene se sintetiza en este momento, es solo para reparación y es exclusivamente en lugares altamente repetidos. El resumen de Paquitene. Tenemos otro estadio a continuación que se llama difuso. El estadio difuso se encuentra en varias especies, mayoritariamente en animales. Algunos autores lo ubican como un Paquitene tardío, otros en Diplotene temprano, y también se lo conoce con el nombre de Dictiotene. Los oocitos de mamíferos están arrestados en la meiosis en esta fase hasta el momento que llega la ovulación. A continuación se observa el estadio llamado Diplotene. Y aquí tenemos otro Diplotene. En este caso estamos viendo Diplotene de Cuculcania hibernalis, una araña, y en este estamos viendo el de una licosa, otra araña. Entonces, en Diplotene, lo que sucede es que el complejo sinaptonémico se degrada, haciendo que los cromosomas homólogos empiecen su repulsión. Continúa la condensación de los bivalentes y se empiezan a evidenciar los entrecruzamientos que ocurrieron en Paquitene, que habíamos denominado como crossover, y se denominan a partir de ahora quiasmas. Los quiasmas son la evidencia citológica de que hubo entrecruzamiento. Actividad. ¿Por qué se repelen los homólogos? Busquen bibliografía, lean. En este esquema lo que podemos observar es que en diferentes estadios como metafase 1 o anafase 1 tenemos a los centrómeros traccionando para un lado, traccionando para el otro, y acá se evidencia el quiasma, que es consecuencia del entrecruzamiento que hubo en estadios previos. Este centrómero que está traccionando para la derecha tiene una molécula de ADN adherida por medio de las coecinas a esta molécula de ADN que es su hermana, que está unida a este centrómero que está traccionando para la izquierda. Por lo tanto, hay tracciones cruzadas y las coecinas están haciendo que no puedan separarse. Acá queda en parte explicado por qué está este error, ¿sí?, que habíamos comentado en la presentación anterior. Acá pareciera como que se intercambió el violeta de un lado y el naranja del otro, ignorando que este violeta está unida a su cromátida hermana mediante las coecinas y que esta naranja está unida a esta naranja mediante las coecinas. No se pueden intercambiar estos pedazos de ADN porque pareciera que este naranja ahora pasó a ser hermano de este. Fíjense, vuelvo hacia atrás, que ese esquema difiere de este. Y
Una vez que se liberan las coecinas, pueden migrar. ¿Qué le criticarían a este esquema? El estadio que viene a continuación se llama diacinesis. La diacinesis es el momento que se diferencia del estadio anterior solamente por la rotación del quiasma. Es uno de los pasos más difíciles de entender, pero que quizás a partir de los vídeos que vimos en la presentación anterior en la rotación de Holiday quede un poco más claro. Tal vez sea el momento de recuperar esos vídeos, ir y revisarlos. En esta imagen de Lycosa podemos ver que este quiasma está sin rotar y este quiasma está rotado. Lo que sucedió acá es que esto giró sobre sí mismo, ¿sí? Como si fuera una hélice, destrabó y quedó esta cruz. Si ustedes agarran y a este lo traccionan para este lado, verán que se forma esta imagen. Esta imagen es previa a la rotación y esta imagen es posterior a la rotación, ¿sí? Esta célula estaría en un estadio intermedio entre diplotene y diacinesis. Tiene muchos de sus bivalentes en estadio de diplotene sin haber rotado y uno en diacinesis, que ya rotó. Sin embargo, la condensación del bivalente, que parece todo carcomido de los costados, es de diplotene. Al pie de esta presentación tienen un link a el video Don't Let Me Crossover, que representa bastante bien todo el proceso de división meiótica. Continúa la condensación de los bivalentes, se siguen achicando en el espacio. Y llegamos a la prometafase 1. En este caso tenemos cada uno de los bivalentes bien identificados, en el caso de Cuculcania hibernalis, y quizás este sea más gráfico en Lycosa. Como verán, acá hay un entrecruzamiento, acá hay un entrecruzamiento, acá hay un entrecruzamiento, acá habría en el medio uno, y uno puede identificar, este es un entrecruzamiento en el cual sobraron pedazos de cromosoma, brazos de cromosoma. El entrecruzamiento es intersticial. En los otros, el entrecruzamiento es bien terminal. Y si uno mira con detalle, podría plantear que acá está la placa ecuatorial y que los polos están ubicados en esta diagonal. Por fuera de la placa ecuatorial se ubican los cromosomas sexuales. El esquema que tenemos de metafase 1, con los errores que ya fuimos describiendo, es este. Seguimos teniendo 4C y tenemos 2N. En metafase 1, desde diacinesis tardía, los cinetocoros comienzan a unirse a las fibras del huso meiótico y en metafase 1 el huso está armado. Los bivalentes tienen coecinas que unen a las cromátides hermanas, está traccionando cada uno hacia un polo, y lo que se observa en esta microfotografía de hibridación in situ, en azul está la cromatina teñida por DAPI, en rojo las proteínas del cinetocoro y en verde las proteínas que van a unir al huso, que sería esto que tenemos acá. Y en rayadito negro están las fibras del huso. Ya empezó la degradación de las coecinas que mantenían unidas a las violetas entre sí y a las azules entre sí, y este estadio ya es casi de anafase. En Paquitene, vamos a hacer un recorrido, en Paquitene teníamos las proteínas del cinetocoro, las cromátides hermanas unidas en violeta, las celestes unidas, el complejo sinaptonémico con sus elementos laterales y el elemento central. Cuando llegamos a la metafase 1,
está traccionando hacia los polos, pero no se separan. Fíjense que las violetas siguen unidas y las azules siguen unidas, más allá de que acá ha habido un intercruzamiento, un intercambio, y acá también, perdón por el error. Y cuando se resuelve, cuando se degradan las cohesinas, esto permite la separación. Una imagen parecida a la anterior, pero con más detalle, muestra que acá está el elemento axial o lateral, el ADN propiamente dicho, y las proteínas que se van a encargar de migrar en el momento de la metafase o anafase. En metafase traccionan, en anafase migran desde el uso. Por este motivo es que decíamos que las figuras de los esquemas que marcaban que estaban reconocidos los centrómeros desde Paquitene hasta metafase no era verdad, no se veían los centrómeros, y de hecho eso quedó explicitado en las fotos de los distintos estadios de la meiosis. Recuperamos este artículo que ya lo habíamos visto en la presentación de metafase, en el cual volvemos a hacer hincapié donde tenemos la molécula de ADN, tenemos las proteínas que se van ensamblando alrededor de la secuencia centromérica del ADN que permite que determinadas proteínas se peguen formando el cinetocoro, y estas proteínas del cinetocoro interaccionan con los microtúbulos y van a ser las encargadas de traccionar al ADN hacia cada uno de los polos. Todos los bivalentes alineados por los quiasmas en el ecuador. Marca el estadio de metafase. ¿Por qué se alinean por los quiasmas en el ecuador y no por otra parte, como sí pasó en mitosis, que quedaron alineados por los centrómeros? Pregunta capciosa: ¿por qué no quedaron alineados por los quiasmas en mitosis? La respuesta, que espero que sea rápida, es porque en mitosis no hay quiasmas, porque no se aparean homólogos. Pero acá, ¿por qué se aparea? ¿Por qué se queda alineado en el ecuador por los quiasmas y no por los centrómeros? Piénsenlo desde el punto de vista físico. Va a haber algunas respuestas a lo largo de lo que viene de las exposiciones, pero sería interesante que intenten hacer un diseño en papel y que piensen por qué se alinea. Y la otra pregunta que recuperamos desde mitosis es: ¿cómo saben los bivalentes que llegaron al ecuador? ¿Cómo saben los bivalentes que en el ecuador tienen que alinear los quiasmas? Esto con toda la intencionalidad de una pregunta capciosa y con intencionalidad de que busquen una respuesta que justamente no es para, más allá de que la pregunta vaya con un para. Este estadio también es un punto de control de la célula. Si no están todos los bivalentes tomados al uso, no avanza al próximo paso. Hay una medida de consumo de energía de la célula. En este momento los bivalentes están bailando, dado que están siendo traccionados desde los dos polos. Eso hace que haya un movimiento de tensión y de extensión. Traccionan, no se lo llevan, vuelven hacia atrás, traccionan, no se lo llevan, vuelven hacia atrás. Y todos estos bivalentes alineados en el ecuador están consumiendo una cantidad determinada de energía. Cuando ese nivel llega a un límite determinado, le indica al control central de las células, entre comillas esto, dándole antropocentrismo, que está todo alineado y que se puede pasar al paso siguiente. Si alguno de los bivalentes no está bien tomado a los dos polos, el consumo de energía no llega a ese tope. Y eso podría hacer que la célula decidiera no pasar al próximo estadio. Lo que viene a continuación es la anafase. El error que presenta el dibujo y que se suele ver en las presentaciones de las estudiantes y los estudiantes es que los cromosomas migran como si fueran barras de acero. No tienen flexibilidad. Cuando en realidad lo que sucede es que el centrómero tracciona y esto viene hacia atrás. Imagínense ustedes fideos largos, una vez que están hervidos, que están débiles, ustedes los toman desde un punto, tracciona, y no viene todo el fideo como si fuera un fideo seco en línea, sino que viene traccionado desde una punta.
Imaginen ustedes un barco que va andando en el medio del agua, va dejando una estela en forma de B corta. Esa estela en forma de B corta tranquilamente podría representar un bivalente o un cromosoma, ya en este caso, traccionado del centrómero. Tira desde una punta y el resto viene nadando atrás. Este es otro de los errores que tiene esta imagen. Ahora bien, salvando los errores, cada uno de los polos va a ser 2C y va a ser N. Es decir, tiene la mitad de cromosomas y tiene la mitad de contenido de ADN. Vamos a decir que tenemos 2C porque tenemos un C acá y un C acá, ¿sí? Y N porque está la mitad de cromosomas. En la imagen de lo que se observa en una anafase de glicosa son los cromosomas traccionados desde los polos con forma de B corta, tal cual estábamos comentando recién. En la anafase 1, entonces, este estadio, lo que se observa es que los cinetocoros traccionan hacia los polos y se pueden observar dos tipos de figuras de los bivalentes. O bien los metacéntricos forman lo que mal se llama W, porque sería una W de 4 patas, ¿sí? O bien los acrotelocéntricos forman B cortas. Vamos a llamar acrotelocéntricos porque antiguamente los telocéntricos eran los que tenían el telómero bien distal, bien en el extremo, y los acrocéntricos eran los que los tenían un poquitito por debajo del telómero. Y que en la microscopía óptica permitía observar un pequeño brazo. Los avances científicos marcaron que no eran telocéntricos los centrómeros, sino que al menos después del centrómero estaba el telómero. Es decir, había un pequeño brazo con una secuencia de, al menos telomérica, que era invisible al momento de hacer las revisiones citológicas. Entonces, telocéntrico significa terminal. Todas esas nomenclaturas telocéntricas pasaron a estar subsumidas en acrocéntricos, sin embargo se siguen usando la palabra telocéntrico. ¿Sí? Entonces, dado que la definición molecular hoy nos plantea que el centrómero no es telocéntrico, sino que está el telómero posterior, vamos a usar acrocéntrico y telocéntrico como sinónimos. Y ahí tenemos la migración en forma de B corta con una sola de las extremidades. En el esquema llegamos a la telofase 1. Cada uno de los polos sigue teniendo 2C y N. Aún no se armó la pared celular, por lo tanto, si en una pregunta de parcial o de final o en cualquier situación les preguntaran cuánto es el contenido de una célula en este estadio, tienen que aclarar si están hablando de todo la célula, en donde sería 4C2N, o si están hablando de cada uno de los polos, que sería lo más correcto en anafase y en telofase 1, y decir que tiene 2C y N. Pero esto queda a criterio de la persona que está hablando, en tanto y en cuanto aclare de qué está hablando y cuál es su parámetro de medida. En telofase 1 lo que observamos en esta cuculcaña es, por ejemplo, lo que decíamos de los metacéntricos. Acá están los cuatro brazos, ¿sí? Como se observa ahí, traccionados hacia el polo. Llegamos a uno de los polos, este es uno de los polos, y acá está el otro de los polos con los cromosomas sexuales. En glicosa sucede algo parecido, nada más que en vez de tener las Ws entre comillas, tenemos B cortas. Acá hay una de las cromátides, acá está la otra de las cromátides, y ahí está el centrómero que estuvo traccionando. Pasa lo mismo acá, pasa lo mismo acá, acá está la otra B corta, y los cromosomas sexuales en un costado de uno de los polos. Tenemos uno de los polos acá y el otro de los polos acá. En algunos animales y en algunas plantas hay un pequeño momento de desespiralado, de relajación del ADN. En algunas hay una pequeña síntesis de proteínas, pero no mayor, no es muy largo el proceso. En la telofase 1
Entonces, los cromosomas llegan a los polos, en algunas especies puede haber una prometafase 2, también llamada PM2, y si hay prometafase 2, se descondensan levemente los cromosomas, como veíamos recién en Lycosa, y se puede rearmar parte del citoesqueleto. En otras especies puede casi no existir la prometafase 2 y pasar directamente al estadio siguiente, llegar al polo, rearmar el uso al revés para separar en lo que va a ser el estadio 2 sin que los cromosomas prácticamente se desespiralen. Habíamos hablado recién de la profase 2. El error que tiene este esquema es que mantiene muy condensados los cromosomas y fíjense que sigue marcando centrómero bien marcado y las cromátides bien separadas, cuando esto no es general para todas las especies. Llegamos a la metafase 2. Aún mantenemos el 2C y el N porque no hubo división. Los cromosomas se encuentran alineados. Y acá tenemos una vista polar. Acá los cromosomas se ve que tienen cierta flexibilidad, no son entidades rígidas. Los centrómeros, y acá tenemos el polo. Sí, hay un polo arriba desde donde se está mirando este video y hay otro polo atrás del televisor o la pantalla desde donde estén mirando. En este caso pasa lo mismo. En Lycosa tenemos los centrómeros, fíjense que veníamos de haber casi descondensado un poco los núcleos a estos núcleos condensados, donde se ven perfectamente las consecuencias de las B cortas que habíamos explicado antes. Una migrará hacia la persona que está mirando y la otra se alejará hacia atrás de la pantalla. Los polos están puestos transversales a la pantalla en este momento. Los cromosomas sexuales identificados en un costado. En metafase 2, entonces, los centrómeros hermanos se alinean en el ecuador y hay un punto de control, un checkpoint, que es bastante débil, no es altamente importante. Acá tenemos que la metafase 2 indica que los centrómeros están traccionando. Sigo sosteniendo, no son entidades rígidas como se veía en la foto. Es una de las críticas que se le podría hacer. Y no están íntimamente apareados porque aquí en el medio no hay cohesinas que los estén uniendo. Por lo tanto, hay una pequeña repulsión entre ambas moléculas de ADN. Llegamos a anafase 2. Ahora, en cada uno de los polos tenemos C, hay una molécula de ADN, hay N, tenemos la cantidad de cromosomas que es la mitad de lo que había en la célula diploide, y esto sucede en cada uno de los polos de cada una de las células. Acá vemos la anafase 2 de Lycosa, en donde se ven los cromosomas con forma de palito, donde el centrómero migró hacia adentro, ¿sí? Cada uno de esos, algunas son más claras, otras son más confusas, pero ahí es donde se puede contar, por ejemplo, cuánto es el N de una especie. Anafase 2, entonces, es el momento en que se terminan de degradar las cohesinas que unían a las cromátides hermanas. Los centrómeros migran a cada polo y vamos a recuperar el artículo en el cual veíamos cómo era la cascada de proteínas para separar a las cromátides hermanas que estaban unidas a la altura del centrómero por las cohesinas. Entonces se produce toda esta cascada de proteínas, se degrada y la degradación de las cohesinas permite la separación. Para más detalle, el paper es el que cité anteriormente. Los centrómeros hermanos migran a cada polo y los cromosomas pueden tener dos formas, o bien forma de V corta, o bien forma de palito, siendo esto el ecuador y el polo. En esta forma sería la migración. Ahora bien, recuerden ustedes que habíamos visto que esta forma de V corta también la podíamos ver en anafase 1. Por lo tanto, si uno ve V cortas, no puede garantizar absolutamente nada acerca de la morfología de los cromosomas de los que está estudiando. Sin embargo, si uno ve palitos, ya puede decir que está en presencia de
anafases 2, y si uno ve esas famosas W de 4 patas, puede garantizar que están en anafase 1 de cromosomas metacéntricos. Si se observan B cortas, debería seguir analizando para saber si las B cortas son migraciones de metacéntricos en anafase 2 o si son migraciones de acrotelocéntricos en anafase 1. Llega el momento de la telofase y cada núcleo tiene contenido C, contenido N en cantidad de ploidía, ¿sí? Habíamos dicho que C era la cantidad de ADN medida en picogramos y N era la ploidía, y eso no cambia desde el estadio anterior, del momento en que se separaron en anafase 1. Y luego llegamos a las cigotas, que irán a recuperar la ploidía cuando se unan con otras gametas y sumen sus C y sumen sus N. Va a recuperar el 2C y el 2N. Es en el momento en que las cigotas dicen: me voy de este cuerpo, o no, me voy a fecundar. Veamos qué aprendieron en esta exposición. Tienen ese esquema sacado de la red. ¿Cuáles son los errores de la siguiente figura? Los dejo un momentito. La respuesta está en la siguiente placa. Si quieren resolver el problema antes de ver el resultado, detengan el video acá o rebobinen unos segundos para tener la imagen en pantalla. La respuesta de alguno de los errores que hay, porque no es exhaustivo, es el siguiente. Esta imagen nunca se ve de cromosomas condensados sueltos, con patas sueltas, ¿sí? Acá se está ignorando todo el tema de cohesinas en el momento de la replicación, por ejemplo. Las cromátides hermanas separadas, que pasa acá y pasa acá. Los homólogos están separados, los homólogos nunca están separados a partir del momento en que empieza el estadio de Paquitene, sino que están apareados. Y de hecho, el apareamiento y las cohesinas, junto con las condensinas, hacen que el entrecruzamiento que se realiza en Paquitene no sea visible hasta el momento en que los bivalentes empiezan su repulsión. Otro error típico es alinear a los cromosomas de los bivalentes en forma acostada al lado del ecuador y hacer un intercambio de cromátides. Esto también vimos que es equivocado porque está ignorando la presencia de las cohesinas, ¿sí? El hecho también de no ponerlo traccionando en caso que esto quisiera representar una metafase. En el caso de la anafase no habría ningún inconveniente y tal vez lo que se le podría criticar es que todos los cromosomas son metacéntricos y no se utilizó ninguno acrotelocéntrico. Pero no olvidemos que al principio de la presentación anterior habíamos quedado que íbamos a estudiar todo este ciclo para explicar este cruzamiento, donde habíamos pensado en cruzar dos líneas de drosófila, una drosófila que, recuerden ustedes, era mutante para color de cuerpo y para tipo de ala, con una línea salvaje que era normal para color de cuerpo y era normal para tipo de alas. También habíamos planteado que con todos estos datos, ¿qué les daba este cruzamiento? Y habíamos planteado que este solamente podía producir esta gameta, que en este grupo de ligamiento podía venir la mutación y la otra mutación, la mutación para cuerpo y la mutación para ala, y que este individuo solamente podía generar esta gameta con el salvaje para cuerpo y el salvaje para alas. La pregunta era cuál era el fenotipo. El fenotipo habíamos quedado que era salvaje porque Brown y vestigial son mutaciones recesivas, dado que están escritos con minúscula. Y habíamos planteado también que al hacer una F1 por F1 íbamos a tener un resultado que planteamos que ustedes iban a predecir. Y vamos a dejarlos
hasta la próxima presentación, porque ya deben tener otra vez todos los ADN saludados. Genética general. Teoría cromosómica de la herencia. Parte 3.